son pruebas anticipadas, según el artículo 98. Como decía el compañero José, para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre los hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia les aplicará las normas relativas a la declaración de parte y al reconocimiento judicial. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud. En la plica, sin estos requisitos no se da trámite a esta solicitud. O sea, cuando ustedes piden unas pruebas anticipadas, o como dice aquí, providencias introductorias anticipadas. Aquí, pues el autor le dio este nombre. El código le da el nombre de pruebas anticipadas. Providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzosa, garantizar el futuro de un proceso de ejecución, como decía José René Filma. ¿Quién otro de los 114 participantes que están el día de hoy conmigo tienen alguna otra cuestión que me puedan decir sobre las diligencias o pruebas anticipadas? Perdone, licenciado, le saluda Marcos Ramírez. Solo Dígame, con una saludos, Ramírez. Que quería consultarle, preguntarle sobre las plicas. Estas plicas son las que se hacen regularmente también como en los procesos de trabajo, que se ponen todas las preguntas que se quieren saber y si no estuviera presente el implicado, pues se toman como verdaderas. Es lo mismo. Así es. Las plicas son sobrecerrados que contienen preguntas o posiciones que debe resolver el absolvente. El articulante es el que hace esas preguntas, hablando en términos jurídicamente procesales, o sea, son el léxico jurídico que ustedes tienen que utilizar cuando se examinen el técnico profesional. O sea, la declaración de parte, como decía el compañero Marco, o las pruebas anticipadas que también tienen que reunir lo mismo que dice la declaración de parte, que es el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. Obligación de declarar, o sea, declaración de parte, si ustedes se ubican en su código 130, ahí dice, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado de juicio, en primera instancia, hasta el día antes de la vista en la segunda instancia, cuando sí lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 98 tiene la relación con el artículo 130, porque la misma ley para ahí nos manda, que dice que debe llenar los mismos requisitos de la declaración de parte. O sea, una plica es un sobre cerrado que contiene el pliego de posiciones. Así se llaman esas preguntas, pliego de posiciones, que debe de absolver ya sea la parte actora o parte demandada. Por aquí en la declaración, en las pruebas anticipadas va a ser la parte demandada. Ya estamos hablando en lo procesal civil. La parte actora va a articular esas posiciones. Pero si ustedes se dan cuenta, el artículo dice posiciones. O sea, son las preguntas que van dentro de la plica, como decía Marco Antonio. Es lo mismo de una declaración de parte que va a realizarse en lo laboral. Ya tiene que ir en ese sobre cerrado solo el abogado y la parte que hace las posiciones. ¿Saben qué es lo que se le va a preguntar al articulante? Y por eso es que se llama pliego de posiciones. ¿Alguna duda o pregunta sobre estas cuestiones de las diligencias previas que pretenden evitar el conflicto? ¿Esto? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Dígame, Diego. Buenas noches, licenciado. Le saluda Gabriel Juan Gabriel, Tebalán. que me está hablando. Yo pensé que era Diego. Dígame, Juan Gabriel. Muchas gracias. En el caso de las declaraciones de parte, también se puede haber una reconvención o en determinado momento cambiar las posiciones también en ese proceso, Lic. No. Es decir, digamos, por ejemplo, en la declaración de prueba anticipada, yo he visto que en algunas oportunidades hacen una como reconvención, es decir, el articulante pasa a ser Sí, ya sé que lo que me está diciendo absolvente. usted. O sea que también
igual, como que fuera como usted dice, la reconvención, no, sino que aquí la parte actora le va a hacer preguntas a la parte demandada. Y también en ese mismo momento, ya cuando estén en plena audiencia, o sea que supongamos que mañana es la audiencia, mañana es 9 de mayo, están en plena audiencia porque ya fue citado la parte demandada. Y entonces, también la parte demandada pide que el articulante esté presente porque también él le va a realizar una serie de preguntas o posiciones. Él va a llevar su sobre cerrado, se lo va a dar al señor juez, porque acuérdense que eso es en sobre cerrado, se le aplica en sobre cerrado, se la va al señor juez y el señor juez también le va a articular las posiciones a la parte actora. O sea que ambas partes se van a realizar preguntas. Era lo que me estaba diciendo. Sí, sí, correcto. Así Correcto, Lick. Y por último, esas preguntas tienen que ir formuladas en sentido positivo, en según... sentido afirmativo. Así es, todas las preguntas deben de ser en sentido afirmativo y que tengan relación con el hecho. Que tengan relación con el hecho y solamente se permite una pregunta a la vez. Sí, por cada hecho. No se pueden formular 2 o 3 En una sola. en una sola pregunta. Así es. Sino que tiene que ser una pregunta por cada hecho que se le pregunte. Supongamos que, un ejemplo, yo le debo a José René Parada 10,000 quetzales, pero no hicimos ningún documento. Lo único que yo le firmé fue un recibo de esos, recibos de esos que nosotros les decimos recibos de tienda, que es un recibo donde viene él y yo le firmé ese recibo de que yo le presté a él 10,000 quetzales. Ese documento, pues definitivamente está firmado por mí. Es lo único que hay. Acuérdense que no hay nada más. Entonces viene don Juan René Parada y me va a presentar una prueba anticipada de declaración jurada y reconocimiento de documento y firma. Sí, esas 3 cosas, imagínense. Declaración jurada, donde me van a presentar las preguntas, reconocimiento del documento que yo firmé y reconocimiento de esa firma, de ese documento, de ese recibo. Son 3 cuestiones. Entonces las preguntas van a ser, diga si es cierto que el día 31 de enero del año 2020, vamos a estamos 23 del año 2022, usted, señor tal y tal, le prestó 10,000 quetzales al señor José René Filmar Parada. Acuérdense que ahí está en forma afirmativa. Diga si es cierto que usted le prestó el día 31 de enero del año 2022 al señor tal y tal la cantidad de 10,000 quetzales. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Sí o no? Acuérdense que estoy también bajo juramento. Después, antes de que después de empezar la audiencia de declaración jurada, me va a juramentar de que yo diga únicamente la verdad. Porque si no, también hay sanciones penales. Si yo digo mentiras, hay sanciones penales. Entonces el señor, la primera pregunta es esa, diga si es cierto que el señor José René Filmar Parada le prestó 10,000 quetzales. ¿Tengo suicidio? ¿Sí o no? Diga si es cierto que el recibo que se le está poniendo a la vista o el documento que se le está poniendo a la vista, usted lo firmó. ¿Sí o no? Diga, ahí van 2 preguntas. Diga si es cierto que la firma que aparece en tal documento que se le está poniendo a la vista es su firma. 3 preguntas. Eso sería que iría conformada las posiciones que se me están realizando a mí por parte del señor José Filmar Parada. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda o pregunta? Y acabamos de empezar y no hemos avanzado más que solo en el artículo 97, que son las pruebas anticipadas, o como dice el autor en este proyecto, providencias introductorias anticipadas. Son aquellas que pretenden preparar pruebas para un futuro proceso. O sea, que las pruebas anticipadas son para preparar pruebas para un futuro proceso. ¿Cuál es la prueba? Mi declaración jurada. ¿Se dan cuenta? Mi declaración jurada. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Hay 134 estudiantes. Pregúntenme si tienen dudas, así vamos avanzando. Chilic, yo tengo una duda. Buenas noches. Una consulta, por ejemplo, si la parte demandada... para que lo vaya conociendo, no tengan miedo, yo no me lo voy a robar.
Si la parte demandada no se presenta a absolver estas posiciones, esto consecuentemente significa que se le declare confeso posteriormente. Sí, así es, como lo que me decía, creo que Juan Gabriel, o no sé quién, Marco Aníbal, no sé quién me preguntó sobre esto también. Si la parte demandada no comparece a la audiencia señalada, como les digo, ayer para mañana se señala la audiencia a las 10 de la mañana, mañana 9, se señala la audiencia para las 9 de la mañana para que comparezcan las partes, la parte actora o parte demandada, o solo puede comparecer la parte demandada, que es la que le interesa al juez que comparezca. Ahora, si la parte demandada pide que también comparezca porque se le van a realizar posiciones a la parte actora, también tiene que comparecer, a lo que me preguntaba Juan, que ahí ambos se van a hacer preguntas. Pero en el caso de que no, el demandado no dijera que tenga que comparecer la parte actora, que solo comparece Gustavo René, ahora puede pagar su micrófono. Perdón, mis queridos amigos, mira, te quería molestar con lo siguiente. Si puedes hablarnos de algunas incidencias específicamente que vos hayas vivido en el trámite de prueba anticipada, por favor. Eso es lo que le estoy diciendo, que son las incidencias que le estoy diciendo, todo lo que puede pasar en las pruebas anticipadas, que es si no comparece, si comparece, cuando se le presentan un pliego de posiciones, que la parte actora tenga que también absolver posiciones. Son las incidencias que se dan dentro de las pruebas anticipadas. Y lo que me preguntaba el compañero, si no comparece la parte demandada, acuérdense que el juez tiene que abrir ese pliego de posiciones, calificar todas las posiciones, si llenan los requisitos que estábamos hablando anteriormente, que sean de forma afirmativa, que en las preguntas no tengan más de un hecho controvertido dentro de esa prueba anticipada, porque si tiene más de un hecho en esas preguntas, se tienen que descalificar. Y si también están en forma negativa, también el juez tiene que descalificar esas preguntas. Porque la misma ley dice que tienen que estar en forma afirmativa y que solo en cada pregunta tenga un hecho controvertido. Y lo que me preguntaba Diego, que si la parte demandada no comparece, entonces se tienen por ciertas todas las posiciones que la parte actora formuló en ese pliego de posiciones. Más preguntas o más cuestiones que se puedan dar dentro de las pruebas anticipadas, como me dijo el licenciado Gustavo. Pregúnteme, así como me preguntó Diego y me preguntó ya vamos saliendo de dudas, qué es lo que puede pasar en una prueba anticipada. Esas son cuestiones que se pueden dar dentro de las pruebas anticipadas. Pregunten y si no continuamos, sí, ahí van saliendo las dudas. Dentro de las diligencias previas que se pretenden evitar el conflicto, acuérdense que sí comparece la parte actora y la parte demandada. Dentro de las pruebas anticipadas se puede dar la conciliación, en el cual si hay dudas, ustedes me dicen, licenciado, tengo dudas sobre cualquier cosa, que son las incidencias que se dan dentro de las pruebas anticipadas. Si hay conciliación, entonces el juez viene y aviene a las partes para que haya, ahí se termine el proceso. ¿Por qué? Porque acuérdense que se resuelva un conflicto, porque acuérdense que tanto una prueba anticipada pues es un procesito en pequeño que nos va a servir para poder tener como medio de prueba para un juicio futuro. Entonces, si hay conciliación entre las partes, porque pues viene, ahí se termina esa prueba anticipada, porque ya no acuerdo, ya sea que yo le pague al señor José Parada en esa misma audiencia de conciliación los 10,000 quetzales que le debo. Ahí se terminaría esa pruebas anticipadas. ¿Alguna duda, pregunta? Como dijo el licenciado, se pueden dar incidencias. Dígame, Nelson. Licenciado, buenas tardes. Disculpe. Yo tengo una pequeña duda con relación a lo que usted estaba hablando. Primero se habló de la conciliación, le dice diligencias previas que pretenden evitar el conflicto. Sí. Eso quedó claro. Luego le continúa la conciliación y luego la consignación. Sí. Dice que la consignación es una forma de cumplir con la obligación que consiste en efectuar el pago
en los supuestos que el código regula. Cuando habla efectuar el pago en los supuestos que el código regula, ¿a qué se refiere el licenciado? Disculpe. Mire, pues en el ejemplo que le estaba dando yo, que yo le debo 10,000 quetzales al señor que estaba aquí, ya se me corrió. Entonces, si yo le debía 10,000 quetzales, en la conciliación, si yo pago, ahí se termina la prueba anticipada. Pero si él no me quiere recibir esos 10,000 quetzales, pues yo los llevaba y le digo, mire señor, recíbame los 10,000 quetzales. Él dice, no se los recibo. Entonces me vengo yo y me voy a la consignación. La consignación es una forma de cumplir con la obligación que consiste en efectuar el pago. Y ahí se extingue la obligación. Acuérdense que el pago extingue la obligación. Entonces, si yo le pago esa conciliación al señor, extingo mi obligación, ya no tengo deuda con él. Pero si él no me quiere recibir ese pago, entonces viene la consignación. La consignación es una forma de cumplir con la obligación y efectuar el pago. Esa consignación la regula el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 568. ¿Me lo puede leer usted, Nelson? Con gusto, licenciado. Artículo 568. Trámite. Cuando procede el pago por consignación, según la ley, el juez manda a extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias, según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente. De incidente. Va. De incidente, correcto. Entonces, vengo yo, como él no me quiso recibir los 10,000 quetzales, tengo que hacer un memorial con todas mis generales de ley, porque acuérdense que es la primera solicitud que voy a hacer, porque yo hice la solicitud de la declaración de parte, de las pruebas anticipadas, pero ese es un proceso. Pero como él no me recibió ese dinero, tengo que realizar un documento, otro escrito, que sería un escrito inicial, porque tengo que depositar, tengo que hacer efectivo el pago por medio de una consignación. Esa consignación es el pago que se va a realizar en virtud de que el señor no me quiso recibir a mí los 10,000. Es un documento, es un memorial, igual como que fuera una demanda, porque ahí tienen que llenar ustedes todos los requisitos que dice el artículo 61. Todas mis generales de ley, la exposición que es la relación de hechos, mis medios de prueba, que sería la prueba anticipada, donde yo comparecí a la audiencia de declaración de parte, declaración jurada, y no me recibió los 10,000 quetzales. Y acuérdense que mis peticiones y las citas de ley. Entonces esa sería, si ustedes se dan cuenta, la estructura de todo un memorial. O sea, todo eso tengo que llenar y solicitarle al juez que se me extienda un recibo para que yo pueda hacer esa consignación. Porque por medio del recibo que me extiende el juzgado, yo voy ahora a cualquier banco, al KIT, al Ban Rural o al Industrial, a hacer esa consignación. Ya con el pago de la consignación, con ese recibo que me dan a mí, yo se lo llevo al señor juez. Mire, señor juez, yo consigné los 10,000 quetzales que le debía al señor tal y tal. Aquí está el recibo. Entonces ya él viene y lo adjunta tanto a mi memorial de consignación y a la prueba anticipada, porque yo le llevo a él que yo ya hice efectivo el pago, ya liberé mi obligación. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Al hacer la consignación. Ahí ya vamos avanzando, ya vimos la conciliación, la consignación, y que es un proceso. Las pruebas anticipadas son procesos para preparar un proceso futuro. Más de preguntas, así vamos a avanzar. Las diligencias que pretendan preparar u obtener información para el proceso futuro, pretenden preparar prueba o conocer hechos para la acción futura. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la declaración de la prueba anticipada es para preparar una prueba para un proceso futuro, porque esto solo me va a servir a mí en el momento de que se declaren todas las, si son 10 posiciones de las pruebas anticipadas y de la declaración de la declaración jurada. Son 10 posiciones. De las 10 posiciones solo tal vez se me descalificaron 2. Se hicieron 8. De las 8 tenía que decir sí o no, que era lo que me quedaba como parte demandada dentro de las pruebas que me hizo el señor José Parada.
Entonces se descalificaron 8 de las preguntas o posiciones que me hicieron y solo se realizaron 8. Porque yo sí comparecí a la audiencia, entonces no se me puede, para que se pueda dictar el auto de todas las pruebas anticipadas, porque acuérdense que es un auto que se dicta, o sea, de esa declaración jurada, es un acta que se hace de esa declaración jurada, como ahí están todas, se van solo indicando las respuestas, no se consigna la pregunta. En las pruebas anticipadas de declaración jurada no se hacen las preguntas, porque esas preguntas ya están en el pliego de posiciones. Todavía solo dentro de la acta ya solo se realizan las respuestas que dé yo de las preguntas que se me hagan. Eso se va consignando en el acta. De esa acta, ahí se termina el proceso. Entonces, de esa acta, la parte actora viene y pide una certificación. ¿Para qué? Porque esa certificación ya es el medio de prueba que él tiene por medio de la declaración jurada para presentar un juicio ejecutivo, que es donde se me va a mí a ejecutar de esos 10,000 quetzales si yo en caso no hubiera pagado en la conciliación de la audiencia y tampoco yo hubiera consignado esos 10,000 quetzales que me preguntaba Nelson López Criollo. Entonces, si yo no pago en la conciliación ni tampoco consigno ese dinero, entonces la certificación de esa acta de declaración jurada le va a servir al señor José Esparada para que presente un juicio ejecutivo. Ese es el juicio de la prueba anticipada. Acuérdense que sirve para preparar un medio de prueba para presentar un juicio posterior, que sería un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo sí reconocí por medio de la declaración jurada que sí le debía los 10,000 quetzales al señor José Pará y que no se los he hecho efectivo. Entonces no me he liberado del pago. Si ustedes miran su artículo 327 del Código Civil, ahí mira, si podemos ver, quién me lo lee, tal vez Nelson Fernando, el artículo 300. Con gusto, licenciado. Del Código Procesal Civil Mercantil. Enseguida, licenciado. Ahorita se lo leo. Artículo 325. 27. Recursos. 27, perdón. 27, muy bien. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1. Los testimonios de las escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Ahí estamos nada más. Ya 3. solo la confesión del deudor prestada judicialmente. O sea, ¿ante quién voy a presentar yo esa declaración jurada? Ante un juez competente. Así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. O sea, el principio de prueba por escrito sería el recibo ese que yo les dije que le firmé, el que me hicieron reconocer mi firma, el que me hicieron reconocer ese documento y las posiciones que se me realizaron. Entonces ese es un principio de prueba, porque el señor, más que solo el señor José, para lo único que tenía ese recibo normal, con mi firma y que ahí decía la cantidad que le debía. Entonces, vamos a salir de la prueba anticipada por medio del acta que se me realizó de las preguntas y la declaración jurada. Entonces, le va a servir al señor el recibo que se adjunta ahí, más la declaración jurada, y esa acta que fue realizada por medio del juez competente. Entonces ya eso le sirve como medio de prueba para presentar su juicio ejecutivo, según el artículo 327, numeral segundo. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde venimos? Del artículo 97 del 98 al 327. Y vamos a continuar con la clase. Ya vamos a casi que avanzando media hora y no hemos avanzado mucho. Conmigo ustedes casi no van a avanzar porque, bueno, yo hablo mucho y sí les voy sacando las dudas. Y si tienen más dudas, pues, y si ustedes se dan cuenta, dentro del resumen que ustedes hicieron, yo tengo aquí que ustedes tuvieron que ver el artículo 130, de donde está la declaración de parte que tiene relación con el 98, al 141 y 184. Vamos a ver si, se me había olvidado que la consignación se va por medio de un incidente.
¿Quién me puede decir dónde están ubicados los incidentes? Acuérdense que ya pasaron teoría del proceso, civiles, los procesos civiles, hoy están en procesal civil 1. ¿Dónde está ubicado los incidentes? Del artículo 136 al 140 de la ley del organismo judicial, licenciado. Así es, Oscar. ¿Y me puede decir el trámite? Oscar, ¿me puede decir el trámite del artículo ese que usted me indicó? Permítame, licenciado, que me recuerdo el artículo, pero... ¿Alguien más que le ayude a Oscar sobre el trámite de los incidentes? Porque hay 140, habían 141, ya se salió uno, creo. ¿No es el 138, Lick, del mismo código? Sí, el 138, por ahí está el trámite, dígame. ¿Cuál es el trámite de los incidentes? Así es como les preguntan a ustedes en el examen técnico profesional. O sea, de un artículo nos vamos a otro artículo y de esos artículos nos vamos a otro. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo entendido que el trámite de las incidencias son de piezas separadas y en las mismas piezas. Sí, puede ser en pieza separada o en la misma pieza. Pero como aquí acuérdense que estamos en una prueba anticipada, entonces para la consignación dice que el trámite se irá en incidente. Entonces el incidente se le da audiencia por 2 días. O sea, aquí como la parte demandada consignó, se le da audiencia a la parte actora por 2 días para que conteste y se oponga a esa consignación. Y si no está de acuerdo, también acuérdense que hay incidentes de hecho e incidentes de derecho. El de hecho se abre a prueba y el incidente de derecho no se abre a prueba. Entonces, como aquí es un incidente de derecho, que es una cuestión de que se consignó, no hay nada que discutir, porque ¿qué puede discutir? Si se le deben 10.000 quetzales, pues esos 10.000 quetzales se le está consignando, no hay nada que discutir. Entonces no vamos a abrir a prueba, sino que se abre a prueba por 8 días. Y después de los 8 días nos vamos a 3 días para resolver. Se resuelve en un auto el incidente, ya sea aprobando la consignación o improbando esa consignación. Se me había olvidado indicarles esto porque cuando ustedes me mencionaron que la consignación se va a incidente, entonces nos vamos a ese trámite de los incidentes. Ustedes ya acuérdense que ya vieron, al menos ya tuvieron que ver o saber cuál es el trámite de los incidentes, porque hay unos que dicen 283, pero así no me sirve nada, no me están diciendo nada. Así como se los dije, tendrían que ustedes verme explicado. Pero vamos al menos ya les dije cómo es que se tramita un incidente de una consignación. O cualquier incidente que les aparezca a ustedes en el procesal civil y mercantil, así va a ser el trámite. Nos vamos a la ley del organismo judicial y en los incidentes, ese es el trámite que yo les indiqué. Me ubicaron nada más la ley y los artículos, pero no me pudieron indicar cuál es el trámite de los incidentes. Vamos a ver ¿quién me lee el artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil? Yo aquí tengo mi ley, no van a creer que no la tengo. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor. 184, dijo. Sí. Artículo 184. Reconocimiento de documentos. La parte que desee aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Si el documento fuere escrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o al representado. Ahí dejémosla nada más. Me interesaba el primer párrafo. Si ustedes se dan cuenta, dice la parte que desee aportar un documento, que era lo que les decía yo del recibo que que yo le había firmado al señor que yo le debía los 10.000 quetzales, dice, la parte que desee aportar un documento privado al proceso que lo aportó a las por anticipada, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedirá su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. De las preguntas que me hicieron a mí fue, diga si es cierto que usted reconoce ese documento, sí. Diga si es cierto que usted firmó ese documento, sí. Que fue lo que yo les dije cabal, pues es que nos venimos al 184 porque dice reconocimiento de documento. Dentro de esas pruebas anticipadas está la declaración jurada y reconocimiento de documento, que eran 2 cuestiones. Una, que se me iban a hacer las preguntas
para que o las posiciones para que yo las respondiera, y también dentro de esa prueba anticipada, de una vez el señor aportó ese documento para que yo lo reconociera, y aparte que yo reconociera también mi firma, que si era mi firma o no era mi firma la que estaba estampada en ese documento. Se dan cuenta del artículo 97, también nos vamos al 184, que dice reconocimiento de documentos, que también dentro de las pruebas anticipadas también hay reconocimiento de documentos. También está en cuanto a la exhibición de documentos. Se pretende probar el contenido de un documento en poder de las personas de quien se solicita su exhibición. Supongamos de que también en otra prueba anticipada, ustedes no tienen ni, yo les firmé un documento pero está en poder mío. Entonces ustedes en las pruebas anticipadas piden que yo exhiba ese documento porque está en poder del adversario. O sea, el adversario soy yo. Entonces en poder mío está ese documento y ustedes le indican al juez por medio de las pruebas anticipadas de que yo les ponga a la vista ese documento. Porque yo lo tengo, no lo tienen ustedes, sino que lo tiene el adversario. Entonces también piden ustedes dentro de las pruebas anticipadas que yo exhiba ese documento. Eso lo está en el artículo 99. Leamos el artículo 99 del Código Procesal Civil y Mercantil. Regresemos otra vez al 99. Exhibición de documentos. Si ustedes se dan cuenta, está el 99 y el 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, tenemos que integrar los artículos. ¿Qué me puede leer el artículo 99? Yoli, buenas Por noches. favor, Ok, artículo 99, exhibición de documentos. Cuando se pida la exhibición de documentos, deberá iniciarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Si el obligado a exhibir el documento no lo presentare en el término fijado para el efecto o no indicare el lugar en que se encuentra, se tendrá por probar en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. ahí está. ¿Ya vieron? Si me lo requieren a mí, que yo lo tengo en mi poder, pero yo no lo exhibo, entonces se tiene por cierto todo lo que se indicara por la parte actora. Porque como yo lo tengo en mi poder, entonces él solicita que como está en poder del adversario, que se exhiba ese documento. También hay exhibición de libros de contabilidad, que también cuando se le solicita a una empresa que tenga que exhibir los libros en un proceso, así también aquí en el artículo 100 también dice exhibición de libros de contabilidad y de comercio. También se le puede solicitar a la persona que exhiba esos libros. ¿Con qué objeto? Para ver si, un ejemplo, supongamos que ustedes tienen una tarjeta de crédito. Ustedes no pagaron y los van a demandar. Y entonces en la demanda, ustedes cuando son llamados como parte demandada, ustedes dicen también que la parte actora exhiba los libros de contabilidad y de comercio para ver si de verdad es la cantidad por la cual a ustedes los están demandando o le están requiriendo en las pruebas anticipadas de declaración jurada. Porque como ellos no tienen ningún medio de prueba porque acuérdense que a ustedes cuando les dan una tarjeta de crédito, a ustedes los hacen firmar un contrato triploreal que consta de 3 partes. Y ese tiene como 25 o 30 cláusulas que ustedes vienen y solo firman. Yo creo que de los 140 que estamos, 141 incluyéndome a mí, hemos firmado un contrato de esos de tarjeta de crédito. No creo que ninguno de los 140 no tenga una tarjeta de crédito, o al menos, tal vez no los 140, pero sí la mayoría o la mitad de los que están aquí ahorita conmigo en la clase han firmado esos contratos. Díganme ustedes si leemos ese contrato. No lo leemos, solo lo que nosotros nos interesa es que firmemos el contrato y que nos extiendan la tarjeta de crédito. ¿Es así o no es así? Quiero oírlos porque son 148 ahorita. Sí, licenciado, así es. ¿Qué me dijo Evelyn? ¿Qué me dijo Luis? Es correcto. Así es. Uno solo firma el contrato y lo que quiere es que le den su tarjeta de crédito. ¿Qué viene
la empresa de la tarjeta de crédito. Como ya ha pasado mucho tiempo y ustedes estuvieron pagando sus créditos, pero hay un momento que no se pagan los créditos de la tarjeta de crédito, vienen y los van a demandar. Ese contrato no existe. ¿Por qué? Porque lo perdieron o que lo hicieron, lo traspapelaron. La cosa es que no lo encuentran. Entonces, para poderlos demandar a ustedes, les tienen que presentar una prueba anticipada. Y por medio de la exhibición de libros, que definitivamente cuando ustedes los demandan, a ustedes tal vez gastaron solo 1000 quetzales con la tarjeta de crédito y les están cobrando 4000 quetzales. Porque acuérdense que ahí les cobran intereses sobre intereses, intereses moratorios sobre intereses moratorios. O sea que al momento de cuando a uno lo requieren de pago, son 4000 quetzales los que uno debe para eso. Entonces, como ustedes están seguros de que tal vez solo lo que ustedes deben son 1000 quetzales más los intereses que ha generado esa tarjeta de crédito, ustedes dicen que no es cierto que deban 4000 quetzales, lo que deben son 1500 o 2000 quetzales. Entonces, para eso es que ustedes van a pedir también que la parte contraria que los está demandando exhiban los libros de contabilidad y de comercio para determinar si de verdad con las partidas que se llevan en esos libros es cierto que ustedes deben esa cantidad de dinero. ¿Y por qué deben esa cantidad de dinero? También dentro de las pruebas anticipadas, se acuerdan que está la exhibición de documentos, que ya se los dije, la exhibición de libros de contabilidad, la exhibición de bienes muebles y semovientes. Eso casi no se da, al menos durante el tiempo que llevo yo, pues como dijo el licenciado Peinado, al menos yo no he visto ninguna prueba anticipada de exhibición de bienes muebles y semovientes. Trámite de la exhibición, dice el 102. La solicitud para exhibir documentos, bienes muebles o semovientes se tramitará por el procedimientos incidentes o de exhibición de documentos. A la hora de que ustedes les presenten la prueba anticipada de lo que les digo yo de la tarjeta de crédito, cuando ustedes pidan la exhibición de libros a la empresa de la tarjeta de crédito, entonces eso ya viene y se va en una solicitud para exhibir documentos en un incidente. ¿Se dan cuenta? Aquí volvemos a otra vez a la ley del organismo judicial y al trámite de los incidentes. Está en el artículo 135, 136, 137, 138, 139 y 140 de la ley del organismo judicial. Otras incidencias de ustedes se acuerdan que hicieron, según me dijo el licenciado Peinado, ustedes hicieron un resumen. Entonces, sí, para ver si tienen dudas y ir aclarando las dudas o las incidencias que ustedes crean o puedan tener dudas sobre las pruebas anticipadas. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir en los artículos que dijo ahora? Son del 130, de la ley de manera judicial, son del 135 al 140 de la LOJ. Gracias, ¿Alguna otra duda o pregunta que le quieran hacer? Licenciada, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Como ejemplo en de exhibición de semovientes, podría ser, por ejemplo, no sé, como el ganado lo marcan, ¿verdad? Podría ser eso, o sea, decir, mire, aquel es mi ganado, y entonces lo exhiben y muestran ahí la marca o la seña, ¿verdad? Del dueño. No sé si se referirá a eso, como un ejemplo. Aquí sería un ejemplo en el sentido de que se haya vendido ese ganado y no haya sido pagado. Tal vez sería un ejemplo de que se vendió ese ganado y no fue pagado ese ganado. Entonces, para que se exhiba, como usted dice, porque a cada ganado, cada animal semoviente, el dueño le pone una marca con fierro caliente y esa es la marca del propietario. Posiblemente sería una venta de unas 5 o 3 vacas, para no exagerar, y estas vacas no fueron pagadas. Entonces, para decir de que sean exhibidos esos semovientes, para demostrar de que esa marca que tienen las 3 vacas pertenecen a la parte actora. Ese sería un ejemplo. Muchas gracias, licenciado. Más dudas o preguntas o incidencias que también se dan dentro de las pruebas anticipadas. Sí, licenciado, solo tengo una consulta en la exhibición de libros de contabilidad. Cuando es presentada un documento de estos,
¿podrá ser por el contador de la empresa? Sí, el contador de la ¿O empresa. tiene que ser un auditor externo? No, el contador de la empresa. Porque el contador de la empresa es el que, acuérdense, que tiene el conocimiento de esos libros. Y entonces, en base a esos registros de los libros, el contador viene, o el contador o auditor viene y dice, mire, aquí están las cuentas y esto es lo que se debe por esto y esto y esto. Acuérdense que en cada uso que ustedes usan, cada vez que ustedes usan la tarjeta de crédito queda registrado, porque a ustedes les da un voucher y el otro voucher, o sea, o el otro documento le queda al vendedor, porque este vendedor le va a cobrar a la tarjeta de crédito, para que la tarjeta de crédito le pague a él y ustedes después tienen que pagarle a la tarjeta de crédito, porque ustedes solo le dan, si ustedes compran un par de zapatos, ustedes dan la tarjeta al vendedor de la compra de los zapatos, pero a él no le van a pagar ustedes posiblemente en efectivo esa compra de los zapatos, sino que ustedes van a ir a la empresa que les extendió la tarjeta de crédito a pagar, ya sea el total de lo que ustedes consumieron o solo el mínimo que les están cobrando de esa tarjeta de crédito. Entonces, por medio de esos vouchers es que la empresa de las tarjetas de crédito es que les van a ir a ustedes agregando cada compra que ustedes van haciendo de la tarjeta de crédito. Y ahí se los van sumando. ¿Estamos claros? Se le aclaró la duda a Marco Aníbal, creo que fue el que me preguntó. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Pregunten, del resumen que ustedes hicieron deben de tener bastantes licenciado, disculpe, un ejemplo que usted pudiese dar sobre las excepciones perentorias. En las excepciones perentorias, eso sería, acuérdense que eso ya sería un juicio sumario, juicio ordinario y el juicio oral, que son donde se presentan las excepciones previas y perentorias. Eso ya sería un tipo de juicio de conocimiento, que son el juicio sumario, juicio oral y juicio ordinario. Las excepciones perentorias sería que es también es como excepción mixta, que sería el pago. En caso de que ustedes ya hubieran pagado, ya es una excepción perentoria, porque acuérdense que ustedes ya hicieron efectivo el pago, entonces ya definitivamente presentan su excepción perentoria de pago. E incluso esas excepciones perentorias pueden ser innominadas, porque las previas sí ya están reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil, que ya están nominadas en el 116, son todas las que tenemos en el 116. Entra como las excepciones previas, licenciado. Esas son las excepciones previas, sí, las que están en el artículo 116. Y las excepciones perentorias, esas acuérdense que ustedes les pueden dar cualquier nombre. Esas son innominadas, ustedes le pueden dar cualquier nombre a esas excepciones perentorias. Pero eso ya lo van a ver ustedes en el juicio, como les digo, sumario, oral y juicio ordinario. Gracias, licenciado. ¿Qué más? Pregunten, que se nos está yendo el tiempo y yo no sé si agoté todas las dudas o todo lo que quería el licenciado Peinado. Evelyn y Sandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Dígame, Sandra. Fíjate que, bueno, tenía acá una duda, bueno, no sé si sea así, se lo permitan acá, sobre los plazos o algo así cuando uno plantea lo que son los incidentes. En su momento había fijado que había como un plazo de 2 días, 10 días siempre y cuánto estaban dentro del lapso de la primera instancia. Pero no sé si estoy bien con eso. Ahorita le explico. Dígame, licenciado Gustavo, ¿me iba a preguntar algo? No. Solo estaba viendo que estaba hablando la compañerita Sandra. Dale, hermano. Bueno. Sandra Cabrera no le había escuchado porque como que no tiene encendido su micrófono. Mire, pues el trámite de los incidentes es al momento de que se haga la consignación o esto de la exhibición de libros, como nos indicaba aquí el artículo, vamos a regresar. No cree que no tengo mi libro, yo también tengo mi libro. En el artículo 102, la exhibición, trámite de la exhibición de los documentos.
Aquí la misma ley, el artículo 135 al 140 nos da cuál es el trámite de los incidentes. O sea, que al momento de exhibirse los libros, porque es un trámite que la misma ley nos dice, que la parte demandada vino y pidió que la parte actora exhibiera esos libros. Entonces eso nos vamos a los incidentes. Aquí como la parte actora pidió que se exhibieran los libros para determinar si era la cantidad que se debía o no se debía, la misma ley dice que nos vamos a los incidentes. Entonces se le corre audiencia a la parte actora, porque él es el que va a exhibirlos a la parte, no, se le corre audiencia a la parte demandada para indicar de que la parte actora va a exhibir los libros por 2 días. Que esa es la ley para que la parte demandada se manifieste sobre esos 2 días que la ley nos indica. Porque como la parte actora va a exhibir los libros, que fue a solicitud de la parte demandada, se le corre audiencia por 2 días, para que se manifieste cualquier cosa que le quiera decir. Bueno, muy bien, licenciado. Gracias. Corren esos 2 días y, como les digo, aquí son cuestiones puramente, aquí sí serían cuestiones de hecho. Porque si la parte demandada dice que no debe los 4.000 quetzales, sino que solo debe 3.000 o 1.500, tiene que demostrar de que ya efectuó esos pagos por medio de documentos donde la empresa, la tarjeta de crédito, le dio ese recibo de pago. Entonces ahí se cuestiones de hecho. Entonces se habrá prueba. ¿Por qué? Porque por medio de esos días que se van a abrir prueba, ya después señala, se señala la audiencia para tal día para que la parte demandada indique si ya pagó o no pagó por medio de esos documentos como medios de prueba. O que los aporta por medio de un memorial indicando de que no es la cantidad que se le está indicando por parte de la parte actora, porque por medio del memorial él indica o presenta esos documentos para demostrar de que hizo efectivo unos pagos, que no es toda esa cantidad que debe. Por eso es que se dan cuenta, los incidentes son de hecho y de derecho. Cuando son de derecho no se habrá prueba porque no hay nada que probar. A cambio aquí sí hay que probar, pues es una cuestión de hecho. De hecho, ¿verdad? La parte demandada va a decir, señor juez, yo ya pagué cierta cantidad, no es toda la totalidad que me está demandando. Posteriormente la parte demandada presenta sus documentos por medio de un escrito y el juez ya entonces, acuérdense que está ahí tiene que valorar esos medios de prueba. Muy bien, gracias licenciado. Gracias por brindarnos de sabiduría suya. Gracias. Y posteriormente, después de que se termina el periodo de prueba, ya dicta su auto declarando con lugar o sin lugar ese incidente. ¿Más dudas, más preguntas? Ustedes hicieron el resumen, ustedes son los que tienen dudas, ustedes me tienen que preguntar a mí, aprovechenme como dijo el licenciado Gustavo. Más preguntas, porque ustedes hicieron un resumen, por eso fue que el licenciado Gustavo les dejó ese resumen, para que cualquier duda que ustedes tuvieran sobre las pruebas anticipadas, se las hicieran a él, pero me designó a mí para que yo les impartiera esta obra. Aprovechen, señores, hoy es cuando. Buenas noches. Buenas noches, Susana, dígame. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. Fíjese que realizando el resumen y leyendo acerca de la excepción previa de transacción, esta indica que es un acuerdo. Mi pregunta es si es... Vamos al artículo, vamos a ver. 1251. Ese, léamelo. Porque está el desistimiento y está la transacción. Que ahí está, dentro del resumen que ustedes hicieron, está el desistimiento y la transacción. Dígame sobre la transacción, Susana. Léame el artículo, Susana, del Código Civil, o cualquier otro que le ayude a que tenga el Código Civil a la mano. ¿Y qué artículo dijo Lick? ¿Lo leo? ¿Qué artículo fue el que dijo? El que él... Sí. 1251. 1251. 1251. ¿De la declaración de voluntad? No, ese no es el de la... Ese no es el de la... Ahorita les digo cuál es. El de la transacción no es el... Perdón, es 2151. 2151, sí. 2151, Diego. Ya tenía mi código en la mano. 2151, la transacción, título... La transacción, 20. Ajá.
La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando. Solamente. Ahí está. Entonces son cesiones recíprocas, dice. Que supongamos que igual yo le debo a usted, Susana, y llegamos a una transacción. Entonces en esta transacción, si yo le debo a usted 10,000 quetzales, vengo y le voy a decir a usted, vamos a transar. Que le voy a pagar 2,000 quetzales cada mes. Esa es la transacción que vamos a realizar. 2,150. Ya, esta excepción no es igual o parecida a la conciliación. ¿Cuál es como la diferencia, Lee? Es parecida. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí vamos a llegar a un acuerdo. 2,151. Vamos a llegar a un acuerdo recíproco. Perdón, César, esta que sea la última pregunta que estoy viendo que ya son las 6. Vamos a coordinar siempre otra reunión con mi querido amigo, por su conocimiento, te agradezco desde ya. Contestar la pregunta, por favor, mi hermano, y que sea la última, por lo mismo. Gracias. Gracias. Ustedes saben que si ustedes me tienen sentado aquí 2 horas, yo me quedo sentado con ustedes 2 o 3 horas discutiendo esto. Vamos a hacer la última pregunta. Como digo, ya había cerrado mi código, dije ya no voy a dar clase. 2000, ¿qué me dijo? 151. 2151. ¿Me lo pueden leer otra vez? 2000, se me perdió mi... Ya llegando a la... ¿Lo leo, licenciado? Ahí está, ya lo leí. 151. Es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. O sea que aquí, lo litigioso fue que ustedes iniciaron una prueba anticipada. ¿Por qué? Porque yo les debía dinero. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan en el que está por principiar o principiando. O sea, vamos a evitar, acuérdense que todo sea una prueba anticipada genera gasto. No digamos que por medio de esa prueba anticipada que se realice, ustedes tienen que iniciar un proceso ejecutivo que les había dicho anteriormente del 327. ¿Qué genera esto? Gasto para ustedes y gasto para la parte demandada. ¿Por qué? Pues ustedes tienen que pagarle al abogado para que les inicie la demanda. La demanda es el escrito inicial que se presenta ante un órgano jurisdiccional para iniciar, para ponerlo en movimiento y ya que se le realiza a ustedes su pretensión. Igual acción, que vi que dentro de lo que ustedes vieron es, la acción es el derecho que ustedes tienen para poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Si ustedes quieren, lo hacen. Si no quieren, no lo hacen. Porque si yo le debo 10,000 quetzales a Susana, si ella quiere me cobra y si quiere no me cobra. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ejerciendo la acción que el Estado le da por medio de esa facultad para que ponga en movimiento al órgano jurisdiccional. Entonces, aquí dice que son las transacciones de un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de como acuerdo ponerle fin al proceso. Entonces, si usted me dice, vamos a realizar, es un contrato que yo le voy a firmar a usted y me voy a comprometer a pagarle 2,000 quetzales o 5,000 quetzales en 2 pagos, o sea, 5,000 en un mes y 5,000 en el otro, para que ya no sigamos en ese pleito, en esa controversia que habíamos iniciado. Esa es la transacción, o sea, que vamos a un acuerdo, igual que como usted dice, parecía la conciliación, de que vamos a conciliar indicando de que vamos a pagar cierta cantidad de dinero. Pero eso solo vamos a dejar plasmado en el acta que va a realizar el juez. En cambio aquí no, esto es extrajudicial. Vengo yo con usted y un abogado, vamos a realizar ese contrato. O sea, uno es ante el órgano judicial y el otro es ante el no privado, afuera del órgano judicial, sería la transacción. Esa es la diferencia entre la conciliación y la transacción. Como me dijo el licenciado Peinado, ya se me fue el tiempo. Gracias, César. Gracias, mil gracias por este tiempo, hermano. Te agradezco por habernos compartido de tu experiencia, de tus conocimientos, y creo que vamos a tener que repetir esta experiencia para pues aprovechar, ¿verdad? Un modo más de adquirirlos. Señores, les deseo pasen feliz tarde, nos conectamos el día viernes y seguiremos platicando. César, muy agradecido. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.